I am Jordi Grau, como diríamos en la versión inglesa, de No profanar el sueño de los muertos. Este proyecto empezó con una idea, casi una obsesión, de un señor italiano, productor llamado Edmondo Amati, que había sido carnicero y que tenía la manía de hacer La Noche de los Muertos Vivientes, pero en color, como repetía siempre. Cuando me lo propuso, a mí me pareció una tontería porque, entre otras cosas, no me apetecía nada hacer una segunda versión de una película famosa y además muy buena. Pero me dieron un guión de Sandro Continenza, Marcello Coscia, tan bueno, tan bien construido, tan serio, que además se acercaba a cosas en las que yo me podía identificar, y dije, bueno, emprendamos la aventura. Nunca me ha gustado que la fantasía en la pantalla resulte evidente. No me gusta que se vea que se delate el maquillaje, que se delaten las trampas y las invenciones. Pienso que lo más fantástico, lo más extraño, tiene que ser real, o posible por lo menos, verosímil, como diría mi amigo Aristóteles. Entonces, al plantearme la realización de la película, traté de buscar elementos que la acercaran a las costumbres de nuestro tiempo, del tiempo en que se hizo la película, que era aproximadamente el mismo de ahora. Y entonces, por ejemplo, la máquina fantástica que produce ultrasonidos, los cuales a su vez producen la resurrección de los muertos recientes, con la amenaza que ello significa, que esta máquina fuera una máquina de apariencia agrícola, de apariencia normal, que se la podamos ver en cualquier campo y no nos llame la atención, que no llame la atención de la gente que está en la película, ni siquiera de la gente que ve la película desde el cine. Y así se hizo, retocándola con pequeños detalles. En cuanto a los personajes de los muertos vivientes, los zombies, pues empleé el mismo truco. No es el mismo truco, es el mismo concepto, que es buscar en libros de medicina forense fotografías de cadáveres de gente muerta en circunstancias trágicas, violentas, y a través de los datos biográficos que se daban de esas personas que estaban retratadas en el libro, sacar también las características de los personajes, de los muertos vivientes, que así dejaban de ser una amenaza abstracta, sino una amenaza posible de gente real que vuelve a la vida de esta manera extraña, a esta semivida amenazante que quién sabe a dónde nos va a llevar. La verdad es que yo conté para hacer la película con todos los elementos necesarios, no solo técnicos, mecánicos, físicos, sino con colaboradores fuera de lo corriente, como eran Janet Toderós y el gran maquillador Francisco Sempere, el operador Carlo Leva. Todos se entregaron en cuerpo y alma, no como zombies, sino como super zombies, a la construcción de la película, para la cual se hizo un estudio de sonido. Por ejemplo, hay un guión de sonido marcando cuáles son los efectos de cada momento, para lo cual estuvo el maestro Sorgini, que era otro ser fuera de serie, y un guión de color, porque la sangre que aparece en la película, que en una película en blanco y negro, La Noche de los Muertos Vivientes, por ejemplo, es negra, en el rojo, sin embargo, tiene que ser un rojo que permita a la gente identificarse con la sangre que a ellos les ha impresionado en la realidad.
y ahí estuvimos buscando este trabajo de encontrar un rojo preciso que contrastase con el verde azul permanente del resto de la película, incluyendo los ojos inyectados en sangre que llevan los personajes de los muertos vivientes. El equipo artístico, lo que se llama el equipo artístico, que son los actores de una película, pues no fueron a la zaga del equipo técnico, y también encontré en ellos una colaboración absoluta. Desde actores protagonistas como Cristina Galbó o Raymond Lovelock, pasando por Janine Mestre, por José Luis Ruiz Infante, por Fernando Gilbert, extraordinario abogado y primer zombie de la película, hasta llegar al impagable, yo diría, Arthur Kennedy, que fue ya incluso un colaborador, puesto que él era director, tenía una escuela de teatro en Toronto y sabía mucho, le gustaba, y cuando él comprendió que estaba haciendo una película que podía haber sido una película más para ganar un dinero, con alguien al cual interesaba la película y los personajes, entonces se convirtió ya en un colaborador fijo. Y hizo ese comisario violento, futuro zombie, del cual me hubiera gustado poder rodar la continuación para ver qué hace un comisario que ha perseguido a los zombies siendo zombie a su vez. No profanar el sueño de los muertos no era el título original de la película. El guión que me entregaron llevaba el título de Weekend Perimorti. A mí ese título me parecía muy poco feliz, sobre todo porque no correspondía a la densidad y a la intensidad de la película que yo pensaba se podía hacer. Entonces lo cambié por un título más vago, titulado El Valle de los Muertos, La Valle dei Morti, y así se rodó la película. Una vez terminada, el productor italiano Edmondo Mati, el carnicero, dijo que esto no era comercial y que yo le hiciera caso. Mi diareta, signor Garau, verá come non si debe fare così. Y entonces me propuso un título que era Non si debe profanar el sonno di morti. A mí me venía un poquito a contrapelo, pero acabé aceptando, y entonces la versión española se ha llamado No profanar el sueño de los muertos. Sin embargo, el extraño señor Amati, caprichoso y visionario, estrenó la película en Italia con el título de Da dove vieni. Luego se estrenó en Inglaterra con el de Living Dead at the Manchester Morgue, en Francia con La Masacre du Mort Vivant, en Estados Unidos con el de Let the Sleeping Corpse Sleep, en Holanda como Breakfast at Manchester Morgue, en Canadá como Don't Open the Window, y también en Japón, pero el título, el japonés no lo pronuncio demasiado bien y no quiero arriesgarme. Y así, cantidad de títulos distintos, como si fueran muchas películas distintas también, aunque siempre con el mismo contenido, con la misma intensidad, con la misma amenaza de castigo para quienes no comprendan que no hay que profanar el sueño de los muertos.